Placer y la satisfacción de presentaros a alguien a quien conocéis perfectamente, no necesita presentación, y al que yo pues voy a referirme pues como lo que es, como un maestro. Don Luis del Pino, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, sobre don Eurico para maestro, don Eurico Campano. Encantadísimo de estar hablando con usted y dispuesto a someterme a cualquier tipo de pregunta. Bueno, el placer es mutuo. Digo, don Luis del Pino, maestro, pues desde los tiempos, porque ahora seguís oyendo mucho chufletero y abrazafarolas que sigue diciendo que es periodista de investigación y tal. Probablemente lo mejor que yo he leído y los mayores esfuerzos que un profesional de los medios de comunicación y de la información ha consumido y ha dedicado a esclarecer cuál fue la verdad de aquella maldita salvajada de Atocha, gracias a la cual 192 cadáveres mediante José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista llegaron al poder, es don Luis del Pino, y un libro imprescindible que siguen ustedes pudiendo, por si los más jóvenes no han tenido oportunidad de leerlo, creo recordar que es del año 2011, y que se llama Los enigmas del 11M, Luis del Pino. Búsquenlo en Amazon o en donde quieran, la Casa del Libro, en donde quieran, porque de verdad merece la pena releerlo, porque ahí se contienen muchas de las claves que nos han ido llevando por el camino por el que hemos transitado hasta convertir España en algo prácticamente que si nos lo hubieran explicado, nos lo hubieran contado hace 30 o 40 años, no nos lo hubiéramos creído, don Luis, con lo contentos que estábamos cuando habíamos logrado una reconciliación entre todos los españoles, cuando habíamos pactado, pero vamos, esto ya desde finales de los 70, que lo que había que hacer era una reforma, no una ruptura, básicamente, para que no nos volviéramos a matar entre nosotros. Recuperamos al peor partido socialista, bueno, recuperan, Zapatero no era más que un tonto útil, un idiota, una marioneta en manos de otros poderes a los que interesaba pues torcer el rumbo y el destino de España, y poco a poco pues nos hemos ido deslizando hacia la situación, don Luis, que tenemos de podedumbre ahora y de auténtico cambio de régimen no encubierto, es decir, ellos no se recatan, ellos dicen en lo que están, en asfaltarle la carretera de Cartagena al actual jefe del Estado, en instaurar una tercera república, en atentar contra la propiedad privada, ya lo están haciendo, pero directamente perpetrar una serie de atentados también contra las más altas instituciones del Estado, contra la separación de poderes que de facto ya no existe, etcétera, etcétera, hacernos a todos pobres como las ratas, crear una suerte de nomenclatura reducida a la casta de los elegidos, que son ellos y sus cuates ideológicos, los que comulgan con su secta ideológica, convertirnos en súbditos y, lo que es más llamativo, don Luis, buena parte del respetable aplaudiendo como focas. Pero parece que se acaba la fiesta. ¿O quiero creer yo Bueno, eso? efectivamente, en 2004 empezó un cambio de rumbo marcado por el atentado del 11M, que evidentemente tiene una componente internacional en el sentido de que aquel fue el pistoletazo de salida para un proceso de ninguneo de España, que es en el que estamos. Hasta 2004 España pintaba algo en el concierto de las naciones. Ahora ya, pues desde 2004 hemos empezado una carrera en la cual, pues bueno, creo que todos tenemos claro cuál es la meta final: la completa sumisión de España a los intereses de otras potencias extranjeras. En estos momentos España no pinta nada en ninguna escena internacional. España está supeditada a lo que países como Alemania, como Francia o como Estados Unidos decidan, y lo acabamos de ver con un ejemplo clarísimo en el tema del Sáhara. El señor Sánchez se limita a obedecer las órdenes que le dan para regalar el Sáhara a Marruecos y ya está, eso es el resultado del 11M. Poco a poco pues han hecho de España la más absoluta nada. Ahora, tampoco ha sido un camino fácil. El pueblo español se ha resistido como gato panza arriba y se sigue resistiendo, y de hecho pues los días de Sánchez en Moncloa están contados, lo que queda de legislatura. Como máximo 1 año y medio vamos a tener que aguantarle. Ahora, de aquí a entonces intentará, por supuesto, apretar el acelerador todo lo posible, dejar el mayor número de campos minados posibles para que el siguiente gobierno no pueda revertir con facilidad las cosas que haya hecho,
Pero bueno, ¿qué quiere que le diga a usted, don Eurico? Los españoles estamos acostumbrados a pelear y a pelear durante muchísimo tiempo contra todo tipo de enemigos y al final, pues espero que ganemos, pero todo está por ver. Espero que ganemos, siempre ganamos los buenos, porque como a mí me gusta decir siempre en alguno de mis campanazos, de mis editoriales, somos más que ellos, por supuesto, y además somos mejores, vamos, de eso no cabe ninguna duda. Lo que sí es cierto es que al respetable don Luis se le va terminando la paciencia. Por si alguien todavía no ha tenido oportunidad de verlo, prestad atención, son 32 segundos, como el pasado martes mis paisanos de Zamora, creo exactamente que era el municipio de Pozuelo de Tábara, que está justamente en la zona más castigada en los últimos días por los incendios, pegado a la sierra de la Culebra y bueno, pues no lejos ya de Galicia, ¿no? Es una de las muchas puertas que hay. A veces se me enfadan los leoneses, hombre, y no lo digo con ese ánimo, de verdad, que se puede entrar por León también, se puede entrar por varios sitios a Galicia, hombre, que además de León existen más provincias. Digo, estaba en Pozuelo de Tábara el ministro Marlaska y miren lo que le pasó. Debió entrar a comer en un bar a las 3 o a las 4 de la tarde, estaba allí haciendo que coordinaba el operativo, la parte que a él le corresponde del operativo de extinción del fuego, y miren, se tuvo que ir porque le empezaron a increpar los vecinos, pero fíjense de qué manera. Agradecido del alma. El cobayo está ahí abajo seco. Sí, pararse con lo que queráis. El cobayo está ahí abajo seco. Que te vaya bien, igual que el de aquí. Si es posible, no vuelvo a pagar a lo tuyo. Que te vaya bien. Pero fuera de aquí. Que te vaya bien, don Luis, le decían al figura, pero fíjense, fíjate, Luis, si son educados mis paisanos, que te vaya bien, le decía un paisano, pero y a ser posible no vuelvas por aquí, ¿eh? Te advierto, a ser posible no vuelvas por aquí. En cualquier otro país, bueno, los escoltas hubieran tenido que protegerle, le hubieran corrido a gorrazos. La paciencia del pueblo español es infinita. No es solo Marlaska en Castilla y León, donde efectivamente la gente pues manifestó su desagrado de una manera bastante educada. Es que hace poco ha estado Pedro Sánchez en Extremadura, también con motivo de los incendios, y no son precisamente halagos ni piropos lo que le dedicaron la gente allí. Tenemos un gobierno pues que no puede salir a la calle. Pedro Sánchez va en Falcon básicamente por dos razones. La primera, porque le gusta. Es un ejercicio de poder y a él le agrada poder demostrar que él es el que manda. Pero la segunda razón es que desplazarse de otras maneras pues le obligaría a mayor contacto con la gente y la gente en estos momentos no está excesivamente contenta. Y no está excesivamente contenta por unas razones prácticas, porque va a la compra y ve cómo nos está llevando a la ruina este señor, y por otro lado, por razones también teóricas, también más abstractas, porque percibe que Pedro Sánchez trabaja para cualquiera menos para el bienestar del pueblo español. No hay persona que odie a España, no hay grupo político que odie a España que no cuente con la simpatía, la ayuda y el apoyo de Pedro Sánchez. Y eso, pues la gente lo ve cuando ve que Pedro Sánchez se dedica a favorecer a Bildu, es decir, los albaceas de ETA, cuando ve que Pedro Sánchez se dedica a indultar a golpistas ladrones como los separatistas catalanes, cuando ve que Pedro Sánchez se dedica a hacerle a favores a Marruecos, cuando ve que Pedro Sánchez es incapaz de imponerse a ninguno de nuestros socios europeos, pues percibe con claridad la gente que este señor no es el presidente del gobierno español. Este señor está ocupando ese cargo, pero el presidente del gobierno español tendría que ser alguien que tuviera como primera y yo diría casi única misión defender el bienestar de aquellos que le pagamos el sueldo, y está haciendo justo todo lo contrario. Todo lo que está haciendo Pedro Sánchez lleva a la ruina, al empobrecimiento y al ninguneo de los españoles. Es el presidente de él mismo, después de él mismo, después de él mismo, después de nadie, después del mismo, después de su lobby, de ese sindicato de intereses llamado, o bueno, bautizado por mí como Partido
sanchista, obrero y etarra, o proetarra, desde luego ex-español o anti-español, y al que la calle le importa tres narices. El partido lo maneja a su antojo, nunca lo escondió desde aquel sangriento Comité Federal de aquel sábado 1 de octubre de 2016 que le echaron a gorrazos, en el que llegaron a las manos, bueno, se contó periodísticamente, prácticamente llegaron a pegarse entre ellos. Me acuerdo aquellas imágenes de Iceta intentando hacer un poco de hombre bueno entre Susana Díaz, Pedro Sánchez y tal, y todo porque el fulano, el figura, al que ven ustedes ahí, es tan tramposo, tan miserable, tan carente de escrúpulos, que había colocado una urna detrás de una cortina para hacer ahí un paripé, que le eligieran secretario general, que coño, eran las 8 de la tarde y había quedado para cenar. De verdad que esto es así. Y luego, que quiero llevarte mínimamente a eso, y después me gustaría hablar un poco de tu último libro, que me parece fascinante, Luis. Los cambios que hemos conocido hace unas horas en la cúpula del Partido Socialista. Bueno, ayer pasaba por aquí José Luis Balbás, nuestro admirado José Luis Balbás y amigo, que algo sabe de cómo funciona el Partido Socialista. A Balbás le cabe, y a veces de cachondeo, en alguna cena, unos cuantos se lo hemos recordado, tomando un vino. Oye, Balbás, ya te vale la que nos liaste, porque los más jóvenes no se acuerdan, pero el que pusiste a Zapatero, uno de los 2-3 que pusisteis a Zapatero en el 2000, fuiste tú. Decía Balbás, y suscribíamos Alfonso Rojo y yo, que el Partido Socialista está muerto. Esto lo sabe ya prácticamente la totalidad del paisanaje. Lo saben, algunos de ellos lo saben, otros hacen como que no lo saben todavía y tal. Y esta mañana, bueno, pues intentan hacer la enésima pirueta, la enésima vuelta de tuerca y hace unos nombramientos. Después de la división de Adriana Lastra, mete a la andaluza, a Chiqui Montero, que digo yo que tendrá que dejar el Ministerio de Hacienda porque hay que tener una cabeza privilegiada, y don Luis y yo hemos conocido políticos que la tenían. Bueno, yo el primero que conocí con muy poquitos años, con 20 o 21 años, fue don Manuel Fraga Iribarne. Ese podía con 7 ministerios, pero no creo que vaya a ser el caso de Chiqui Montero. Y han puesto, creo, también a una joven promesa, porque están trabajándose mucho la cantera, don Luis, que es un tal Pachi López, manda huevos, un siglo y pico de nacionalismo vasco para terminar teniendo un Lehendakari que se apellidara López, que le van a poner de portavoz parlamentario. Esto es todo lo que tiene que ofrecer el Partido Socialista a la sociedad española y a sus votantes, en primer lugar, para revitalizarse y para intentar dar la batalla. Estos han tirado la toalla. Estos ya saben, está claro que Feijóo es el presidente in pectore ahora mismo, con la ayuda y el concurso necesario, como no puede ser de otra manera, de Vox, y lo único que están es a durar 2 meses más, todo lo que puedan, para cobrar todas las nóminas que puedan del erario público, y como dice el bueno de Jesús Cacho, a robar, que el tiempo se va a acabar, los meses que dure esto. Básicamente esa es la situación. Siendo honestos, no ha habido ningún cambio en la cúpula del Partido Socialista. La cúpula del Partido Socialista es una cúpula unipersonal formada por Pedro Sánchez. El único que manda en el Partido Socialista es Pedro Sánchez a todos los niveles, y Pedro Sánchez continúa estando allí, por tanto la cúpula es la misma. Luego lo que ha elegido pues son una serie de mandados para poner la cara en determinadas circunstancias y para servir de correa de transmisión de lo que Pedro Sánchez quiera decir. El futuro de esos mandados pues es el mismo que el de los mandados anteriores, de los que Pedro Sánchez pues ha prescindido sin la más mínima contemplación en cuanto le han dejado de ser útiles. Véase Ábalos, véase Adriana Lastra, véase Carmen Calvo y tantos otros que ayudaron a Pedro Sánchez en otros tiempos y por los que Pedro Sánchez no siente ni el más mínimo agradecimiento, porque solo siente agradecimiento hacia sí mismo. El Partido Socialista efectivamente está muerto. Es un partido que se encamina hacia una derrota histórica tremenda en las elecciones municipales y autonómicas del año que viene, donde va a perder todos los núcleos de poder que le quedan a nivel autonómico y a nivel Extremadura, municipal. Castilla-La Mancha, Aragón, lo pierden todo, Luis. Va a perderlo absolutamente todo, cosa que a Pedro Sánchez no le importa. Pedro Sánchez en estos momentos
ya está en buscarse los garbanzos para cuando deje la Moncloa, a ver si se coloca en algún puesto internacional relacionado con la Comisión Europea, relacionado con cualquier organismo de la ONU. Quiere encontrar algún acomodo que sea cómodo, que le dé visibilidad y que esté bien remunerado, y a eso dedica sus esfuerzos, a tratar de mantener las relaciones lo mejor posibles con las personas de las que puede depender el que ese puesto se le dé el día de mañana. Lo que le pasa al Partido Socialista hasta entonces le es igual. Es más, yo creo que en el fondo él quiere que el Partido Socialista quede laminado en las elecciones autonómicas y municipales, porque si queda laminado significará que ya él será el único al cual podrán mirar los socialistas que quieran buscar un acomodo en la administración, lo cual quiere decir que no habrá nadie dentro del partido que pueda hacer nada contra Sánchez, porque todos dependerán ya sí absolutamente de él. Ahora todavía hay algún varón que de vez en cuando puede decir algo, algún varón territorial. Después de las elecciones municipales y autonómicas del año que viene ya no va a haber absolutamente nadie, y Pedro Sánchez se marchará a su puestecito internacional, dejando ahí algún sucesor para que gestione los restos del naufragio y dirija el partido con mando a distancia, pues en los escaños en los que se quede, 50, 60, y ya está. Que Patxi López portavoz en el Congreso, pues bueno, una palmadita a quien tanto ha hecho por traicionar a los socialistas asesinados por ETA. Muchas felicidades a don Patxi López por su designación, y esperamos que le sirva para disfrutar, porque yo supongo que en el fondo de su conciencia algo le tiene que pesar la sangre de tantos socialistas asesinados por los mismos que ahora, pues en fin, se abrazan al Partido Socialista, o mejor dicho, el Partido Socialista se abraza a ellos. Qué va, ¿no? Yo creo que ni la tienen, don Luis, es usted muy generoso. ¿Te acuerdas? Y esta frase era dirigida a Patxi López, ¿no? Harás cosas que nos helarán la sangre. Harás cosas que nos helarán la sangre. Le decía... Sí, señor, la madre de Joseba Pagaza Urtundúa. La madre de Joseba Pagaza y de Maite Pagaza, efectivamente. Que yo el otro día decía, un día que se me calentó especialmente la boca en el editorial, intento siempre de todas formas limar todas las aristas que puedo cuando me siento aquí, decía, si yo fuera no ya votante o simpatizante, sino incluso militante del Partido Socialista y siguiera teniendo el carné, que me consta, yo conozco socialistas, yo conozco mucha gente como don Luis, porque llevamos 30 y tantos años robando y matando, sentiría tanta repugnancia y tanto asco de lo que han convertido el Partido Socialista, y por lo demás es conocida mi opinión. Ahí estoy con don Santiago Abascal, es el partido más criminal de la historia de España, y podría estar horas y horas y horas hablando de Indalecio Prieto, de Largo Caballero, de Juan Negrín, de Julián Besteiro, que le dejaron morir como un perro en la cárcel. Un día se enfadó conmigo Ábalos, un tal Ábalos, un tío que ya es historia, y me bloqueó en Twitter porque dijo una imbecilidad que yo dije, aquí tiene que haber una intención, una segunda o una tercera intención, y entonces me llamó destacadísimo diputado socialista y me dijo, no te engañes, este es un imbécil, este no conoce ni la historia del PSOE. El tío había dicho que a Besteiro le habían matado por defender la paz, la libertad, la democracia, y le contesté yo, Ábalos, dime, le tuteaban aquí, dime dónde mataron a Besteiro y quién le mató. Dímelo, por favor, porque ese día no debí de ir yo a clase, ¿no? Y el tipo me bloqueó. Bueno, pues el partido más criminal de la historia de España. Yo rompería de verdad, por auténtica repugnancia y por respeto a mí mismo, el carné por convertirse en lo que se han convertido, en unos tipos a los que solamente quieren los criminales, los asesinos, los etarras y los golpistas catalanes. Don Luis, lo que le pasa a España no es más que una pequeña cosa de lo que nos está pasando a la civilización occidental, a esa civilización en la que vivíamos tan tranquilos, tan encantados de habernos conocido y mirándonos el ombligo. Usted, creo que vaya por la segunda o la tercera edición, usted me corregirá, de un libro absolutamente... voy a intentar no caer en los tópicos, esto del aldabonazo, las conciencias y tal, pero que es un libro que hay que leer. Ponme, por favor, la portada del libro,
que la tiene Somar. Ahí está Luis del Pino, La dictadura infinita, la evolución autoritaria de un Occidente cobarde y cansado de sí mismo. Está en la esfera de los libros, como veis, los que seáis lectores, lógicamente, y reconozcáis el símbolo. Por favor, no dejen ustedes nunca de leer en papel, por favor. O no en papel, pero de leer. Don Luis, ¿qué cuenta usted en este libro? ¿Por qué este libro es necesario? Yo le dije que lo había leído hace algunas semanas y que me había fascinado. ¿Qué nos pasa? Pues vamos a ver, el libro es el resultado de una perplejidad. Va por la segunda edición, en cuanto a la pregunta que me hacía usted antes, don Eurico. Es el resultado de una perplejidad, pues ya de gente mayor. Uno ya va teniendo unos años. Que no, hombre, no fastidie, don Luis. Nos quedan a ti y a mí nos quedan muchos tiros. No me digas eso. Sí, eso sí, pero vamos, pero ya tenemos mucho a las espaldas vivido. Sí, los 50 ya los hemos doblado. Usted y yo vivimos la caída del muro de Berlín, usted y yo vivimos la época de Reagan, usted y yo vivimos la descomposición de la Unión Soviética y usted y yo vivimos esa especie de paréntesis extraño de optimismo que inundó a Occidente después de la caída del muro. Sí. Ronald Reagan, que es uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos en muchísimo tiempo, hizo algo importantísimo, que es derrotar a la Unión Soviética en la carrera armamentística, simplemente porque Estados Unidos, el capitalista Estados Unidos, tenía muchísima más potencia económica que el comunista y, por tanto, burocrático y, por tanto, ineficiente bloque soviético. Y, por otro lado, también Ronald Reagan lo que hizo fue darse cuenta de que tú no puedes tratar de vencer a una potencia como la Unión Soviética, una potencia totalitaria, a menos que tú te revistas de legitimidad democrática. Y bajo el mandato de Reagan, por ejemplo, se democratizó toda Iberoamérica. Aquello fue espectacular. Estaba llena de dictaduras militares al llegar Reagan al poder y cuando Reagan lo abandona, pues todo aquello había cambiado. Se democratizó precisamente porque Estados Unidos, Reagan había comprendido que era la única manera de, junto con la presión económico-militar, doblarle la mano al Imperio Soviético, y se la dobló y cayó el muro y de repente todos los países de la órbita soviética empezaron a respirar libertad y en el mundo occidental dijimos: esto se ha acabado, ya está ganado. La democracia capitalista liberal ha demostrado que es mejor que el comunismo y que la planificación económica centralizada. Y a partir de ahora ya solo queda que pase el tiempo para que país tras país vaya adoptando las formas de la democracia liberal capitalista. Eso es lo que pensamos todos en aquel momento, estábamos convencidos. Y sin embargo, 32 años después, lo que vemos es un Estados Unidos que está prácticamente en guerra civil ideológica. Tenemos un Estados Unidos que en el terreno internacional está en retirada con la vergonzosa y humillante huida de Kabul. Tenemos un Occidente donde, lejos de progresar la libertad, lejos de progresar la democracia, cada vez se burocratiza más la política, cada vez se le quita más poder a los parlamentos nacionales, cada vez se le da más poder a una burocracia que nadie ha elegido en organismos supranacionales como la Unión Europea o las Naciones Unidas, y cada vez los ciudadanos somos menos libres y encima más pobres. Uno se va a las estadísticas y descubre que en Estados Unidos, primera potencia económica mundial, pues con todo este proceso de la globalización, el 25% más rico de la sociedad ha crecido en ingresos, también lo ha hecho el 25% más pobre por el aumento paulatino de todo tipo de subvenciones y ayudas, y el 50% de la población que está entre medias de esas dos cosas resulta que no solo no ha mejorado su nivel de vida desde el año 2000, sino que lo ha reducido. Y eso que está pasando en Estados Unidos está pasando en Europa a una velocidad acelerada en los últimos tiempos. Basta con salir a la calle en cualquier país europeo y preguntar: oiga, usted con lo que gana, ¿compra ahora más o menos que hace 5 años? Y todo eso dices, pero vamos a ver cómo es posible si tenemos el mejor sistema económico, tenemos el mejor sistema político, que es la democracia, tenemos todo de nuestro lado en lo que respecta a la legitimidad moral, y sin embargo en Occidente estamos dejando que Occidente se empobrezca
que nos empobrezcan las élites que nos gobiernan, estamos renunciando a nuestra legitimidad moral, porque resulta que ahora todo tipo de ideologías iliberales o antiliberales son premiadas desde las instituciones. Por ejemplo, usted no puede efectuar determinados comentarios que vayan contra determinadas formas de entender el mundo, porque entonces le pueden acusar de racista, le pueden acusar de cualquier cosa, y sin embargo, desde las propias instituciones europeas, por ejemplo, se dedican a promocionar la visión islámica de la sociedad. Y dices, pero oiga, ¿es consciente de que está usted promocionando precisamente lo contrario de aquello por lo que ha muerto tanta gente, lo contrario de aquellas libertades por las que tanta gente dejó su vida a lo largo de los años en Europa? Pues sí, se dan perfectamente cuenta nuestras autoridades. Véase lo que ha pasado con Ucrania. Tenemos a una Rusia que, hombre, pues es una gran potencia, es una potencia nuclear, pero que económicamente es en fin, un país medio. No es precisamente un país que nade en la abundancia. Y desde el punto de vista militar, lo hemos visto en Ucrania, es un tigre con las garras de plastilina. Tampoco es nada del otro mundo. Y sin embargo, Occidente le ha dejado a Putin invadir Ucrania. Occidente estuvo tonteando con Ucrania, que si te incorporas a la OTAN, que si no te incorporas a la OTAN, para al final, cuando Rusia invade, dejarla tirada. Dice, oiga, entonces, ¿para qué hemos estado empujando a los ucranianos a ser machacados por los rusos? Es la cosa más absurda del mundo. ¿Cuál fue la reacción después de la invasión de Ucrania? Pues la reacción fue hacer como que le ponían unas sancioncitas a Rusia, como que no le iban a dejar ir a Eurovisión. Ante la indignación de la gente, pues entonces nuestras autoridades se pusieron más serias y dijeron, vamos a poner aquí unas sanciones tremendas que a Rusia no le han hecho nada y que, sin embargo, están destrozando todavía más las economías occidentales. Eso le iba a decir, y que estamos sufriendo nosotros. Sí. ¿Cómo es posible que estemos en esa situación? Pues porque a lo largo de los años ha habido gente trabajando y cobrando, ojo, por ponernos en manos de Putin en los temas energéticos. Ha habido movimientos perfectamente planificados, perfectamente orquestados, donde socapa de ecologismo, es decir, bajo el disfraz del ecologismo, le han impedido a Occidente desarrollarse nuclearmente, le han obligado a Occidente a cerrar sus centrales térmicas y al final nos han puesto atados de pies y manos en la mesa de Putin. Y ahora esos mismos políticos que desde Alemania hicieron eso, es decir, esos mismos políticos que han hecho a Occidente rehén de Rusia, nos amenazan con que nos van a racionar el gas cuando llegue el invierno. Pues dices, oiga, muy bien, yo acepto que usted me racione el gas, pero primero que pasen por el banquillo todos los políticos alemanes que han cobrado de Rusia. Empezando por un tío que fue ex canciller, que era el señor Schroeder, que el mundo se manifestó muy sorprendido, y muchos más. Y ahora hay mucha gente también, desde los medios de comunicación y desde puestos de poder muy importantes, y algunos diputados, no lo puede uno decir. Ayer os hablaba hablando de otra cosa, de que a veces tenemos que tener cuidado, y seguro que don Luis me entiende muy bien y le ocurre lo mismo, entre lo que está publicado y lo que sabemos, pero no podemos contar, o por lo menos en un medio público, que están cobrando por manipular, por desinformar y por hacer propaganda en favor del señor Putin. Y eso es así. Eso es y no así. Solo, y algún día habrá que empezar a desenmascarar más pronto que tarde a muchas personas y a muchos intereses que están manipulando a la gente de una forma absolutamente bastarda y mezquina. Y no solo de Putin. El problema fundamental que tenemos es China, no es Rusia. Rusia es un enemigo menor. Igual que ha habido gente trabajando para poner a Europa en manos de Putin energéticamente, hay gente trabajando para poner a Europa y a Estados Unidos industrialmente en manos de China. Lo hemos visto con la pandemia. Cuando China cerró sus ciudades, automáticamente pararon todas las fábricas en Europa porque es que no llegaban componentes. Bueno, pues eso que sucedió
de manera fortuita. Imaginemos lo que pasaría en caso de que China decidiera cerrar el grifo por motivos militares o por motivos estratégicos, pues que Europa de nuevo se vería sumida en el más absoluto caos económico. En el libro La dictadura infinita lo que hago es comparar lo que está pasando en Europa con algunos momentos del pasado donde Europa cometió exactamente los mismos errores o donde cometieron los mismos errores otras civilizaciones antes que la occidental. Estamos todos convencidos de que Occidente es la monda y que somos enormemente ricos y enormemente prósperos y enormemente libres y pensamos que eso va a durar toda la vida. Y no es así. Lo que ha pasado históricamente es que las civilizaciones llegan a un punto en el que parece que hacen ¡puf!, se rinden y terminan desapareciendo igual que habían llegado a lo más alto. Y la pregunta que uno se hace cuando mira hacia atrás es si no nos encontraremos en ese punto de la historia en el que Occidente, después de haber llegado a lo más alto, ha hecho ¡puf!, ha comenzado a repetir todos los errores del pasado y al final terminaremos siendo simplemente pues unos siervos de un futuro imperio mundial chino. Está meridianamente claro. Para terminar, don Luis, le hago la siguiente pregunta. Usted, y vamos, suscribo de la cruz a la firma todo lo que ha dicho el maestro Luis del Pino. Él ha recordado, y sobre todo las nuevas generaciones, por favor, lean las 1000 biografías que hay acerca del personaje de Ronald Reagan. Estoy recordando, por ejemplo, Grandeza, donde traza un paralelismo sobre dos vidas, en principio dispares, pero que luego tienen muchos puntos en común y modelos de liderazgo que son Winston Churchill y Ronald Reagan, ¿no? Había una edición de Faes, pero había otra que lamento no recordar. Yo me tomaría humildemente, añadiría 2 nombres más a esos 3 grandes líderes con mayúsculas, de los que hay 3 en un siglo, efectivamente, Margaret Thatcher y Juan Pablo II, en todo el siglo XX global. ¿Es un problema, don Luis, para que Occidente pueda, antes de recibir ya el golpe definitivo y caer en esa sumisión, en esa postración de la que usted habla? Es un problema, a mí no me gusta mucho hablar de ideologías y cada vez menos, prefiero hablar de valores. ¿Es un problema de valores o es un problema de liderazgo? Porque, claro, miras alrededor y no es que ya no hayas vuelto a ver a una Margaret Thatcher, a un Ronald Reagan, a un Juan Pablo II, a un Karol Wojtyla. Es que no ves ni la millonésima parte de lo que eran figuras de esa talla y de esa dimensión. ¿O es simplemente un problema de valores? ¿Es un problema de las sociedades? Vamos a ver, las sociedades son lo que al final sus gobernantes hacen de ellas. Hay un periodo interesantísimo en la historia de España, que es el que va de 1475 a 1500. En 1475 España estaba dividida en diversos reinos que pasaban la vida guerreando unos contra otros. Dentro de cada uno de esos reinos estaban todos sumidos en la guerra civil. El poder del monarca no significaba nada porque unos nobles corruptos y voraces lo querían todo. En 1475 España parecía pues el culo del mundo, con perdón. Sin embargo, 25 años después, España se había convertido en primera potencia mundial. España marcaba la pauta en el terreno cultural a nivel europeo. España había descubierto el mundo con el descubrimiento de América y al poco tiempo con la primera circunnavegación del Elcano. ¿Cómo es posible que España, que era la de repente en 25 años pasara a serlo todo, a ser primera potencia mundial? ¿Es que había cambiado la gente? No, la gente era la misma. ¿Es que los valores eran distintos? No, la gente era la misma con sus mismos valores. Lo que habían cambiado eran los gobernantes. España tuvo la suerte... Exactamente, España tuvo la suerte de topar con 2 líderes de primera fila, como eran los Reyes Católicos, que con la misma masa social pues unificaron España, acabaron con todas las guerras civiles, metieron en cintura a los nobles, mandaron a Colón a descubrir América, impusieron su ley diplomáticamente en Europa, simplemente porque eran buenos gobernantes y supieron sacar lo mejor de unos españoles que tenían todas las potencialidades dentro. Si Occidente quisiera,
Hombre, pues por supuesto que en Occidente hay cientos de millones de personas dispuestas a trabajar por un futuro próspero de democracia y de libertad, pero el problema es que nuestros gobernantes están activamente trabajando, pues en primer lugar para su propio interés y en segundo lugar para ponernos en manos de potencias totalitarias como Rusia, como China o como determinadas dictaduras islamistas infectas, simplemente porque, bueno, unos por pereza, otros porque son verdaderamente agentes al servicio de esas dictaduras y otros simplemente por dinero. Si somos capaces de deshacernos de esta clase política infame, pues a lo mejor Europa tiene solución, pero yo la verdad es que soy muy pesimista. Don Luis del Pino, La dictadura infinita, no dejen de leer el último libro del maestro Luis del Pino. Bueno, y si alguien se ha saltado alguno, pueden recuperar. Les vuelvo a insistir en el, bueno, pues, en el para mí mayor aldabonazo y en el que de forma más valiente se comenzó a arrojar luz sobre el gran reseteo que sufrió, la frase no es mía, ya sé que es de otro periodista allá de los mares, que dirige un podcast de mucho éxito, pero le voy a citar, don César Vidal, pues me viene bien a mí lo del gran reseteo, cuando España es reseteada de una forma brutal a partir del 2004, los enigmas del 11M, de Luis del Pino, y este último, La dictadura infinita, donde da muchas de las claves. Saben que a veces me gusta ponerme orteguiano, no solamente de lo que nos pasa, sino de por qué nos pasa. Ha sido un placer, maestro, de verdad que sí, un placer de los buenos que hayas tenido la gentileza de dedicarnos este rato y cuídate mucho porque sí, porque el periodismo en España no anda sobrado de gente como don Luis del Pino, sobre todo gente tan libre y tan necesaria, ahora que corren unos tiempos regulares tirando a malos para la libertad de expresión. El placer ha sido mío, don Eurico. Muchísimas gracias por dejarme hablar de mi libro y desde luego lo he pasado estupendamente comentando la actualidad política con usted. Esto tenemos que repetirlo.